El gran inversor Joel Greenblatt nos va a explicar los motivos por los que los fondos de inversión generalmente obtienen unos pobres resultados y por qué, además, los inversores que invierten en fondos obtienen unos resultados aún peores. Además, nos dará un consejo de inversión para todos. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Los resultados conseguidos por Joel Greenblatt demuestran que es uno de los mejores inversores de la historia. Consiguió durante 20 años una rentabilidad del 40% anual, un 27% por encima de la del S&P 500. Esto es lo mismo que decir que $10.000 invertidos serían 20 años después 8 millones y medio, mientras que $10.000 invertidos en el S&P 500 serían 120.000. Así que hablamos de un inversor muy a tener en cuenta. Parecería lógico pensar que los gestores de fondos de inversión tienen mejor rentabilidad que la media del mercado, al ser profesionales y dedicar su tiempo a la inversión. A pesar de su mejor preparación, la mayoría de los fondos de inversión de gestión activa no baten al mercado, generan una rentabilidad peor a la media. Greenblatt nos va a decir por qué sorprendentemente ocurre esto. Ahora puedes consultar el precio de tus acciones 30 veces por minuto en Internet. Tal vez algunos de vosotros lo hagáis. El horizonte temporal de las inversiones se está reduciendo, pero nosotros seguimos siendo pacientes, comprando buenos negocios que estén baratos y esperando a que el mercado reconozca el valor que vemos en ellos. Pero valorar las empresas, valorar las acciones, requiere de algo de trabajo, y puede que no quieras dedicar tiempo a valorar acciones, ya que tienes un trabajo a tiempo completo y no quieres también estar valorando acciones. Así que una cosa que podrías hacer es tratar de encontrar a alguien que sepa de inversión y que lo haga por ti. Puedes dejar que tu dinero sea gestionado por un gestor profesional. En este caso, la persona que probablemente deberías buscar es alguien que tenga un buen proceso de inversión y que tenga sentido para ti. El problema para la mayoría de los gestores de inversión activa es el reto que tienen cuando compran una acción. Tienen que pensar que tienen una hipótesis de por qué esa acción tiene un valor superior al precio que ahora mismo fija el mercado. Llevo en el mundo de la inversión más de 35 años y casi nunca he comprado una acción en su mínimo absoluto. Más del 99,9% de las veces, una acción estuvo más abajo en algún momento después de la compra. En realidad, solo hay dos razones por las que ocurre esto. Una es que estaba equivocado. La otra es que solo necesito más tiempo para que se desarrolle mi tesis. Como dice Greenblatt, es casi imposible comprar en el mínimo absoluto. Para ello, habría que comprar una acción en su mínimo diario, lo que es muy complicado, teniendo en cuenta la cantidad de precios que toca una acción durante una sesión. Y si aún así conseguimos comprar en el mínimo diario, para comprar en el mínimo absoluto, los días, meses o años siguientes hasta la venta, la acción en ningún momento debería estar por debajo de la compra. Por eso, el 99,9% de las veces, la acción estará más abajo de nuestro precio de compra en algún momento. Y lo mismo ocurrirá con el precio de venta. En algún momento, la acción estará más arriba. Por eso, no hay que preocuparse por no comprar en el mínimo absoluto o por no vender en el máximo absoluto. Ahora, como inversor de un fondo de inversión, realmente no sabes cuál fue la tesis para la compra de cada acción del fondo. Incluso el propio gestor a veces no lo sabe. Cuando eres gestor de un fondo y las inversiones no están yendo bien, tienes todo tipo de problemas. Tienes clientes a los que responder, empiezas a tener problemas de comportamiento, empiezas a dudar de ti mismo. A veces están sesgados y no se dan cuenta. Los sesgos son creencias inconscientes que influyen en las decisiones de inversión. Por ejemplo, el sesgo de prueba social. Consiste en hacer lo que hacen los demás independientemente de si es correcto o no. Se aceptan como válidas las ideas de la mayoría sin analizar su lógica. También es conocido como el efecto rebaño. O el sesgo de exceso de confianza, que es la tendencia a sobreestimar los conocimientos de uno mismo. El inversor sobreconfiado infravalora los riesgos de su inversión y sobreestima las ganancias esperadas de la misma. Si estamos sesgados, no tomaremos las mejores decisiones. Para entender los sesgos de los gestores, Greenblatt expuso el siguiente símil. Se han realizado estudios de por qué el equipo de casa siempre gana en los deportes, o al menos gana la mayoría de las veces.
La tesis original era generalmente que están acostumbrados a jugar en su campo, duermen en su propia cama y no en un hotel, la afición anima al equipo local, etc. Y cuando controlaron todas estas variables, la respuesta resultó ser que a los árbitros no les gusta que los abucheen, pero los árbitros consideran que son totalmente imparciales cuando arbitran. Yo estoy seguro de que en el 99,9% de los casos intentan ser totalmente imparciales, pero no les gusta que los abucheen. Así que son influenciados por el público. ¡Árbitro! ¡Casero! Pues con un gestor de un fondo existe el mismo problema. Tienen problemas de agencia que afectan a su gestión y no son conscientes de ello. Hay un problema de agencia cuando a alguien se le presenta un incentivo para no actuar en favor del cliente. Greenblatt nos mostraba el ejemplo de un árbitro pitando inconscientemente en contra del equipo visitante para que no le abucheen. Entonces, el inversor en fondos no entiende realmente la tesis detrás de cada acción. Y no está claro que el gestor sea totalmente imparcial cuando tiene una tesis que va en su contra. Y como el inversor en fondos no conoce la tesis, la mayoría de la gente se basa en lo que tiene disponible, que son los rendimientos del fondo. Morningstar publicó un estudio interesante sobre su sistema de estrellas. Su sistema de estrellas se basa en los rendimientos de los fondos en los años anteriores, lo que permite saber quién lo ha hecho mejor en el último año, en los 3 últimos y en los 5 últimos. Por supuesto, mi interpretación de su estudio fue que el sistema de estrellas no funciona. No podemos saber con ello qué fondos tendrán mejor rendimiento futuro. El retorno del último año o de los últimos 3 o 5 últimos no tiene mucho que ver con el retorno del próximo año o de los 3 siguientes o los 5 siguientes. Pero eso es lo que todo el mundo utiliza. Morningstar tiene un sistema de estrellas para valorar los fondos de inversión, que puede ser útil para encontrar fondos de inversión. Aunque, como dice Greenblatt, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Ahora nos habla de algunos estudios que tiene en uno de sus libros. Número 1. En él hablaba del gestor con mejor rentabilidad. Lo escribí en 2011, por lo que hablaba de la década de 2000 al 2010, donde analizaba el fondo mutuo de mejor rendimiento para esa década. Ese fondo subió de media un 18% al año y estaba invertido 100% largo en acciones estadounidenses. El mercado estuvo plano durante esos 10 años, por lo que una rentabilidad del 18% anual es bastante buena. Desafortunadamente, el inversor promedio en ese fondo, sobre una base ponderada en dólares, logró perder un 11% anual, porque cada vez que el mercado subía, la gente se amontonaba para comprar. Cuando el mercado bajaba, vendían. Cuando el fondo tenía una rentabilidad alta, los inversores invertían en el fondo. Pero cuando el fondo tenía una rentabilidad baja, vendían. Así que los inversores tenían un fondo con una ganancia anual del 18% y la convirtieron en una pérdida anual ponderada en dólares del 11%. ¿Por qué? Bueno, si están batiendo al mercado por un 18% al año, es que están haciendo algo diferente al mercado. Veamos las estadísticas de entonces. Echemos un vistazo a los principales gestores institucionales de esa década, del 2000 al 2010. Tenemos los gestores del cuartil superior, los que terminaron con el mejor registro acumulado en los 10 años. Pues bien, el 97% de los que terminaron con el mejor track record de 10 años, es decir, el 97% de los que están en el cuartil superior, pasaron al menos 3 de los 10 años en la mitad inferior de la clasificación en cuanto a rentabilidad. No es sorprendente, aunque seguro que lo es para algunos. Para vencer al mercado tienes que hacer algo diferente. Tienes que zigzaguear de manera diferente. El 79% de los que terminaron con la mejor rentabilidad en 10 años pasaron al menos 3 de los 10 años en el cuartil inferior. Y aquí está lo sorprendente. El 47%, aproximadamente la mitad de los que terminaron con el mejor registro, pasaron al menos 3 de esos 10 años en el decil inferior. Entonces, en esos momentos nadie quería invertir en sus fondos. Y luego resulta que consiguieron las mejores rentabilidades. Si había 100 fondos, Greenblatt nos dice que la mitad de los fondos que quedaron entre los 25 con mayor rentabilidad tuvieron 3 años en los que quedaron entre los 10 peores en cuanto a rentabilidad anual. Así que, durante esos 3 años, había que buscar entre los fondos que obtenían los peores resultados para encontrar los fondos que iban a generar los mejores resultados en el futuro.
Por eso, no sirve de mucho mirar el resultado de los últimos años del fondo. Por ejemplo, la gran rentabilidad del fondo de Cathie Wood en 2020 no era sinónimo de grandes rentabilidades en el futuro. Y tampoco el pobre rendimiento de los últimos 2 años quiere decir que en el futuro vaya a tener que seguir dando mala rentabilidad. Dependerá de cómo sea la gestión futura del fondo. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Peter Lynch decía que lo mismo pasaba en su fondo que generó un 29% anual durante 14 años, y a pesar de esta rentabilidad excepcional, muchos inversores de su fondo no ganaban dinero o incluso lo perdían. Resulta que muchos sufren las caídas de los fondos, pero muy pocos experimentan sus subidas. Cuando un fondo comienza a subir, tiene pocos inversores invertidos en él. Después de llevar bastante tiempo subiendo, llama la atención de muchos inversores. Pero las subidas no duran eternamente y el fondo comienza a caer. Después de un tiempo bajando, muchos inversores ven que el dinero que tienen en el fondo está bajando bastante, así que deciden vender. Pero ya han sufrido gran parte de la caída dentro del fondo. Esto hace que, a pesar del buen rendimiento de algunos fondos, muchos de sus partícipes pierdan dinero. Por lo tanto, es muy difícil elegir un fondo. Elegir qué gestor queremos que nos gestione el patrimonio, porque no conoces la tesis y porque para decidir se utilizan los rendimientos pasados. Pero cuando haces eso, dedicas mucho tiempo para buscar el fondo que ha tenido mayor rentabilidad en el pasado, lo que lleva a estar entrando y saliendo en los momentos equivocados. Así es muy difícil. Lo que un buen gestor debería estar analizando es el proceso de inversión. Pero, por supuesto, los gestores tienen problemas de agencia, porque incluso si estás en una junta de inversión realmente buena, o si eres el director de inversiones de una firma o lo que sea, siempre tendrás competencia a la que compararte. Si tu rentabilidad es inferior a la de tu competencia durante los últimos 3 años, te echan. Quizás no en las buenas empresas, pero lo que estoy diciendo es que no te organizan una fiesta. Así que es muy difícil gestionar eso para el gestor. Esta presión que siente un gestor de un fondo y que puede hacerle tomar decisiones de inversión equivocadas, también la puede sentir un inversor particular, aunque a distinto nivel. Por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio, la persona no encargada de las inversiones, aunque no sepa nada sobre ellas, puede presionar a la persona que las gestiona por miedo a que pierda el dinero. Esta presión puede provocar al inversor que se precipite en las decisiones. Siempre es bueno recibir consejos que tengan fundamento, pero si lo que vamos a recibir son malos consejos o presión, pues mejor evitarlos en la medida de lo posible. El problema que teníamos, bueno, realmente no era ningún problema, era un gran negocio, es que el 80% de nuestra cartera eran solo 6 u 8 acciones. Devolvimos la mitad de nuestro capital externo después de 5 años. Devolvimos todo nuestro capital externo después de 10 años. Tuvimos la suerte de tener suficiente dinero para continuar administrando nuestro dinero a partir de entonces. Warren Buffett dice que una billetera abultada es enemiga de las inversiones de alta rentabilidad. Entonces, cuando tienes una cartera muy concentrada y estás mirando fuera de donde mira todo el mundo, donde hay compañías más pequeñas, tienes que tener una liquidez muy limitada. Por eso seguimos devolviendo el dinero. Greenblatt es partidario de concentrar la cartera. Casi toda la inversión entre 6 y 8 acciones, en las 6, 7 u 8 mejores ideas de inversión que tengamos. También habla de mirar a compañías más pequeñas, donde no mira a todo el mundo, ya que ahí hay muy buenas oportunidades. El problema es que manejando una gran cantidad de dinero, la inversión en este tipo de empresas sería un porcentaje muy pequeño del total, y por tanto serían irrelevantes. Pero sí son relevantes para carteras de inversión que manejan poco capital, como puede ser la de un inversor particular. Por eso, Greenblatt devolvía el dinero a sus clientes para gestionar menos dinero y poder aprovechar esas oportunidades. Invertir según las enseñanzas de Joel Greenblatt es parte de lo que enseñamos en el curso avanzado de bolsa, cuya nueva edición comienza el 9 de marzo. En la web tienes un vídeo donde explico todo lo relacionado con el curso. Te dejo un enlace para verlo en el primer comentario. Una alternativa que propone Greenblatt para la mayoría de personas es indexarse. Y en caso de querer invertir en acciones directamente, seguir un sencillo método que bata al mercado y que nos explica en el vídeo
que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.